El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un rincón olvidado del mundo, donde las estrellas ya no brillaban con la misma intensidad y el aire llevaba consigo un murmullo de desolación, se encontraba Derek, un científico que había sobrevivido a la catástrofe que despojó a su pueblo de vida y esperanza. El pueblo, alguna vez vibrante, había sido reducido a escombros por la explosión de una bomba que dejó todo en ruinas, convirtiendo la vida en un eco distante de lo que solía ser. Los edificios, antes llenos de risas y voces, ahora eran cascarones vacíos que susurraban historias de tiempos mejores. La vegetación, marchita y quebradiza, se retorcía en silencio bajo el peso de la radiación que impregnaba el ambiente. Derek había pasado incontables días solo, vagando entre las sombras de lo que alguna vez fue su hogar. Su traje protector, una creación de su propia mano, era su única salvación en aquel mundo hostil. Cada día, al salir de su refugio subterráneo, revisaba el estado de su equipo con precisión científica, asegurándose de que la radiación no penetrara su barrera. Sin embargo, era su espíritu inquebrantable lo que realmente lo mantenía en pie. No estaba completamente solo. Después de meses de búsquedas minuciosas, había encontrado a 2 sobrevivientes, Mia, una joven ingeniera con un ingenio afilado como un cuchillo, y Lucas, un antiguo profesor con un alma tan cálida como el sol que apenas lograba atravesar las nubes grises. Juntos formaban un pequeño equipo, un atisbo de humanidad en un mundo que parecía haber olvidado lo que eso significaba. El propósito de Derek no era simplemente sobrevivir. Día tras día, mientras se adentraba más en las ruinas, su objetivo era claro: encontrar más sobrevivientes. Habían pasado meses, tal vez más, desde la catástrofe, pero él se negaba a creer que estaban completamente solos en este vasto desierto de escombros y cenizas. Una mañana, mientras el cielo tintineaba con la luz tenue de un sol lejano, Derek decidió aventurarse hacia una zona que hasta ahora había evitado. Era una región en la periferia del pueblo, un área donde la destrucción era más evidente y el peligro de la radiación más alto. A pesar de las advertencias de Mia y Lucas, su instinto le decía que debía ir. Caminó durante horas, su traje crujía bajo la presión del viento cargado de partículas. Los restos de la civilización se amontonaban a su alrededor, y los recuerdos de una vida pasada flotaban en el aire como fantasmas. Fue entonces cuando, en la penumbra de una vieja biblioteca, lo vio. Un hombre. Vivo. Derek se acercó con cautela, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El hombre, desaliñado pero con una chispa de vida en sus ojos, lo miró con una mezcla de desconfianza y alivio. No tardaron en intercambiar palabras, y Derek descubrió que este hombre, a quien llamaremos Nathan, tenía un conocimiento profundo de lo que había ocurrido y, más importante aún, una idea de cómo hacer que el resto del mundo supiera lo que había sucedido en ese rincón olvidado. Nathan no era un simple sobreviviente, era la clave. Si podían poner en marcha su plan, había una posibilidad real de que otros países, otros pueblos, supieran lo que ocurrió y enviaran ayuda. Pero el camino sería largo, y el tiempo, su mayor enemigo. Así comenzó una nueva etapa en la travesía de Derek, Mia y Lucas, con un nuevo miembro en su equipo y una esperanza renovada en sus corazones. Sabían que, aunque el futuro era incierto, juntos tenían la fuerza para enfrentar lo increíble e impactante que estaba por venir. Antes de que la catástrofe lo convirtiera en un desierto gris y vacío, el pueblo de Eldoria era un lugar vibrante y lleno de vida. Situado en un valle fértil,
rodeado por montañas majestuosas y ríos que serpenteaban como cintas de plata. El Doria era conocido por su belleza natural y la calidez de sus habitantes. Las casas, construidas con piedra y madera, se alineaban en calles adoquinadas que brillaban bajo el sol. Jardines llenos de flores de todos los colores adornaban los patios, y el aire estaba siempre impregnado del dulce aroma de los cerezos en flor. En el Doria, la vida seguía a un ritmo apacible. Los habitantes eran personas sencillas, orgullosas de su tierra y de su comunidad. Los niños corrían por las calles, riendo y jugando, mientras los adultos se dedicaban a sus oficios con dedicación y amor. Había un sentido de pertenencia que unía a todos, una red invisible que mantenía el equilibrio y la paz. El mercado central era el corazón del pueblo, donde cada semana se reunían agricultores, artesanos y comerciantes para vender sus productos, intercambiar historias y celebrar la vida. Las festividades locales eran momentos de alegría y unión, donde el pueblo entero se iluminaba con luces y música. Derek había llegado a El Doria hace varios años, como parte de un equipo científico encargado de estudiar la geología del valle. Pero pronto, el lugar lo cautivó y decidió quedarse, estableciendo su laboratorio en las afueras del pueblo. Su trabajo se centraba en investigar las fluctuaciones sísmicas de la región, pero con el tiempo, descubrió algo que lo inquietó profundamente. En sus estudios, Derek había notado patrones inusuales en las mediciones de radiación en la atmósfera. Las lecturas eran sutiles, casi imperceptibles, pero algo no encajaba. Después de semanas de análisis y cálculos, llegó a una conclusión alarmante. Había una posibilidad, aunque remota, de que una anomalía nuclear estuviera latente en las cercanías. Al principio, pensó que se trataba de un error, una coincidencia en los datos. Pero a medida que revisaba una y otra vez sus cálculos, la certeza creció en su mente. Derek era meticuloso, un hombre de ciencia que confiaba en los números, pero incluso él dudó en un primer momento. ¿Cómo podría ser real? El Doria era un lugar pacífico, lejos de cualquier conflicto o instalación militar que pudiera representar una amenaza. Un día, decidido a no dejar nada al azar, Derek pidió una reunión con las autoridades locales. Les mostró sus hallazgos, sus cálculos y las proyecciones que había realizado. El alcalde y el consejo, aunque preocupados, lo escucharon con escepticismo. El Doria nunca había sido objetivo de nada, era un pueblo insignificante en el gran esquema del mundo. Las posibilidades de que algo tan devastador pudiera ocurrirles parecían absurdas. El alcalde, un hombre de buen corazón pero de mente cerrada, agradeció a Derek por su dedicación, pero concluyó que no había razón para alarmar a la población. La vida continuó en El Doria como siempre, y aunque Derek no dejó de preocuparse, tampoco podía ignorar la sensación de irrealidad que lo envolvía. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si sus cálculos, por precisos que fueran, no reflejaban la realidad? Sin embargo, la duda nunca lo abandonó por completo. Continuó monitoreando las lecturas, ajustando su equipo y revisando sus proyecciones. Las señales eran débiles, pero consistentes. Una amenaza silenciosa que parecía crecer con el tiempo. Pero cuando finalmente se atrevió a insistir, ya era demasiado tarde. El día que la bomba cayó sobre el Doria, Derek estaba en su laboratorio, revisando los últimos datos. Cuando el cielo se iluminó con un destello cegador, comprendió al instante lo que había ocurrido. La tierra tembló, el aire se volvió tóxico, y el mundo que conocía fue aniquilado en un solo golpe. Intentó llegar al pueblo, su corazón latía con desesperación mientras corría por las calles llenas de escombros y humo. Gritaba los nombres de aquellos que conocía, pero todo lo que encontró fue silencio. El silencio de la muerte. No logró salvar a nadie. Aquellas personas, aquellas vidas que habían confiado en él, estaban perdidas para siempre. Las advertencias que había dado, aunque no con la firmeza que ahora desearía haber tenido, no fueron suficientes. La bomba no fue un accidente ni un error de cálculo,
fue una decisión tomada por fuerzas fuera de su control, que vieron en Eldoria un objetivo sin importancia en una guerra sin rostro. Con el tiempo, Derek aceptó la responsabilidad que sentía, aunque sabía que la culpa no era completamente suya. Vivía con el peso de su supervivencia, un sobreviviente en un lugar donde la vida había sido erradicada. Y así, día tras día, se levantaba para buscar a otros que, como él, hubieran podido escapar a lo impensable. Eldoria, el pueblo que una vez fue un paraíso en la tierra, ahora existía solo en sus recuerdos, un eco lejano de lo que nunca debió haberse perdido. La radiación lo había cambiado todo. El pueblo de Eldoria, que antes era un refugio de vida, ahora era un terreno hostil donde cada respiración podía ser la última. Para Derek, sobrevivir en ese entorno se había convertido en una rutina estricta, regida por protocolos que él mismo había desarrollado. No era solo cuestión de mantenerse a salvo, sino de preservar la poca humanidad que quedaba en ellos mientras el mundo que conocían se desmoronaba. El refugio de Derek, Mia y Lucas estaba ubicado en las profundidades de lo que alguna vez fue una fábrica abandonada en las afueras de Eldoria. Años antes de la catástrofe, Derek había transformado ese lugar en su laboratorio personal, pero tras la explosión, se convirtió en un búnker subterráneo donde el aire aún era respirable y las paredes gruesas bloqueaban la radiación. El acceso al refugio estaba bien oculto bajo un montón de escombros y vegetación marchita, para evitar atraer la atención no deseada, aunque la probabilidad de encontrar otros seres vivos era cada vez menor. Cada mañana, Derek revisaba meticulosamente el equipo que les permitía sobrevivir. Los trajes de protección, diseñados para repeler la radiación, eran su primera línea de defensa cuando salían a la superficie. Estos trajes, fabricados con materiales avanzados que Derek había desarrollado con sus conocimientos científicos, eran pesados y rígidos, pero esenciales para la supervivencia. Cada traje estaba equipado con un sistema de filtración de aire, monitores de radiación y sensores que les permitían medir la toxicidad del ambiente en tiempo real. Derek había enseñado a Mia y Lucas cómo mantener y reparar estos trajes. Cualquier fallo podría ser fatal. Dentro del refugio, la vida seguía a un ritmo preciso. Habían logrado acumular suficientes suministros para mantenerse por meses, pero la comida y el agua eran racionadas cuidadosamente. Derek había creado un sistema de purificación de agua y reciclaje de aire que les permitía mantenerse hidratados y con suficiente oxígeno. Las paredes del refugio estaban revestidas con materiales aislantes y pequeños generadores, alimentados por lo poco que quedaba de energía solar y eólica. Les proporcionaban la electricidad necesaria para mantener en funcionamiento los sistemas vitales. Derek también había establecido una rutina de descontaminación para cuando regresaban al refugio después de una expedición a la superficie. Al entrar, pasaban por una cámara de descontaminación donde sus trajes eran rociados con productos químicos especiales que neutralizaban cualquier residuo radiactivo. Solo después de pasar por este proceso, se permitía que se quitaran los trajes y respiraran el aire del refugio. Pero no era solo tecnología lo que mantenía a Derek, Mia y Lucas a salvo. Era la disciplina, la atención al detalle y la constante vigilancia de sus cuerpos y mentes. Derek había diseñado un pequeño sistema de diagnóstico que monitoreaba sus signos vitales, en busca de cualquier indicio de exposición a la radiación o signos de enfermedad. Sabían que la más mínima negligencia podría tener consecuencias devastadoras. En cuanto al cuidado de los supervivientes que encontraban, Derek había convertido una sala en un pequeño centro médico. Con sus conocimientos y los recursos limitados que tenían, trataba de hacer lo mejor posible. La mayoría de los supervivientes llegaban en mal estado, deshidratados, con quemaduras por radiación o infecciones. Mia, con su formación en ingeniería, había aprendido rápidamente a asistirlo en procedimientos básicos y en la administración de los pocos medicamentos que habían logrado reunir. El protocolo para cada rescate era el mismo. Primero, descontaminaban al sobreviviente, asegurándose de que no llevara rastros peligrosos de radiación al interior del refugio. Luego,
evaluaban su condición física, proporcionando agua purificada y alimentos ligeros para reintroducir nutrientes en sus cuerpos debilitados. Derek se encargaba de los tratamientos médicos, mientras Lucas intentaba mantener la moral, hablando con ellos, escuchando sus historias y ayudándolos a lidiar con el trauma. A menudo, las historias que escuchaban eran desgarradoras: familias que habían sido separadas, comunidades enteras destruidas en un instante. El refugio también tenía una pequeña biblioteca, con libros que Derek había recogido a lo largo de los años. Era un espacio para recordar que, a pesar de todo, eran seres humanos, con una necesidad de cultura, conocimiento y reflexión. Lucas, siendo un antiguo profesor, solía organizar sesiones de lectura o discusiones sobre temas que les recordaban la vida que una vez tuvieron. Esto les ayudaba a mantener su cordura en un mundo que parecía haberse vuelto loco. Sin embargo, Derek sabía que este modo de vida no podía durar para siempre. Los recursos se agotaban, y aunque habían encontrado algunos sobrevivientes, la esperanza de que pudieran realmente reconstruir algo era cada vez más tenue. El hallazgo de Nathan había renovado esa esperanza, pero también añadía una presión adicional. Si Nathan tenía razón, si realmente podían comunicar lo que había pasado al resto del mundo, entonces tal vez, solo tal vez, podrían recibir la ayuda que tanto necesitaban. Pero hasta entonces, la vida en la sombra radiactiva continuaba. Día tras día, Derek, Mia, Lucas y ahora Nathan luchaban no solo por sobrevivir, sino por mantener viva la chispa de la humanidad en un mundo que parecía haberla olvidado. Cada salida al exterior era un recordatorio de la fragilidad de su existencia, y cada regreso al refugio era una pequeña victoria, una afirmación de que aún quedaba esperanza, aunque fuera en los rincones más oscuros del mundo. La llegada de Nathan había sacudido la rutina cuidadosamente establecida por Derek y su equipo. Desde el primer día, Derek había notado algo inusual en él. A pesar de haber estado solo durante tanto tiempo en un ambiente tan hostil, Nathan parecía sorprendentemente sano. Claro, estaba desnutrido y cansado, pero no presentaba los signos típicos de exposición prolongada a la radiación que Derek había visto en otros supervivientes. Esto despertó en él una mezcla de curiosidad y sospecha. Mientras Nathan se recuperaba en el refugio, Derek comenzó a hacerle preguntas, con la esperanza de descubrir más sobre su origen y cómo había logrado sobrevivir en condiciones tan adversas. Nathan, sin embargo, era reservado. Respondía con vaguedades, desviando la conversación cuando Derek trataba de profundizar en detalles sobre su pasado o sobre lo que había visto. Esta actitud solo incrementaba las sospechas de Derek, quien estaba acostumbrado a analizar todo con meticulosa precisión. Una noche, mientras los demás dormían, Derek se sentó en su laboratorio improvisado, revisando los datos de salud de Nathan. Lo que encontró lo dejó perplejo. Los niveles de radiación en el cuerpo de Nathan eran significativamente más bajos de lo que deberían ser para alguien que había estado expuesto durante tanto tiempo. Además, su recuperación había sido notablemente rápida. Era como si su cuerpo tuviera una resistencia innata a la radiación que Derek no podía explicar científicamente. Esta anomalía le llevó a plantearse preguntas incómodas. ¿Quién era realmente Nathan? ¿Y cómo había llegado hasta allí? Decidió confrontar a Nathan, pero de manera sutil. Al día siguiente, mientras revisaban los suministros, Derek comenzó a hablar casualmente sobre las teorías que había desarrollado sobre la radiación y sus efectos en el cuerpo humano. Nathan escuchaba atentamente, pero sus respuestas eran cautelosas, midiendo cada palabra antes de pronunciarla. Finalmente, Derek lanzó una pregunta directa. Nathan, ¿cómo es que has logrado sobrevivir durante tanto tiempo aquí afuera sin los efectos adversos que otros han sufrido? Nathan miró a Derek. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Después de un largo silencio, finalmente habló. No soy como los demás, dijo en voz baja. Antes de la catástrofe, yo trabajaba en un proyecto secreto, algo que se suponía iba a cambiar el mundo.
pero que terminó por destruirlo. Derek sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué clase de proyecto?, preguntó, aunque ya tenía una idea de hacia dónde se dirigía la conversación. Nathan suspiró. Era un experimento genético, algo que se hizo bajo el más estricto secreto. Mi equipo estaba desarrollando una forma de resistencia a la radiación, utilizando tecnología que estaba muy por delante de su tiempo. Se suponía que iba a ser un avance en la medicina, una forma de proteger a la humanidad de posibles desastres nucleares. Pero algo salió mal. ¿Y tú eres uno de esos experimentos?, preguntó Derek, sintiendo que la realidad que conocía se tambaleaba. Nathan asintió lentamente. Sí, soy uno de ellos. Cuando todo se fue al infierno, me encontré solo, buscando una forma de sobrevivir mientras el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Pero la verdad es que, aunque mi cuerpo es más resistente, no soy inmune. Cada día que paso aquí me acerco más a mi límite. Y sabía que tarde o temprano, alguien como tú me encontraría. Derek se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Esto explicaba muchas cosas, pero también planteaba nuevas preguntas. ¿Había más como Nathan ahí fuera? ¿Y si el proyecto en el que trabajaba era la clave para revertir lo que había sucedido? Más allá de estas inquietudes, Derek se dio cuenta de que Nathan podía ser la pieza que necesitaban para comunicar lo sucedido al mundo exterior. Si Nathan era parte de un proyecto secreto del gobierno, tal vez aún existieran registros, pruebas o personas que podrían ayudarles. Pero esto también significaba que el peligro que enfrentaban era mucho mayor de lo que había imaginado. Con esta nueva información, Derek sabía que sus próximos pasos debían ser cautelosos. Tenían que proteger a Nathan, descubrir más sobre el proyecto y, lo más importante, encontrar una forma de contactar con el mundo exterior sin alertar a las fuerzas que podrían querer ocultar la verdad. El día terminaba con Derek observando a Nathan, durmiendo en uno de los cáteres del refugio. La imagen de un hombre roto pero lleno de secretos resonaba en su mente, mientras planificaba sus próximos movimientos. Sabía que estaban a punto de embarcarse en una misión aún más peligrosa, una misión que no solo determinaría su supervivencia, sino también el futuro de lo que quedaba de humanidad. El refugio, que había sido un santuario seguro para Derek, Mia, Lucas y ahora Nathan, comenzaba a sentirse cada vez más claustrofóbico. La revelación sobre el pasado de Nathan había creado una tensión silenciosa entre ellos. Aunque Derek mantenía una fachada calmada, su mente estaba en constante alerta. Sabía que el tiempo se les agotaba. Con los recursos disminuyendo y la amenaza latente de la radiación, tenían que actuar pronto. Una noche, mientras el grupo discutía sobre sus próximos pasos, surgió el conflicto que Derek había temido desde el momento en que Nathan reveló su pasado. Mia, que hasta entonces había sido la más optimista del grupo, comenzó a cuestionar abiertamente la veracidad de la historia de Nathan. ¿Cómo sabemos que lo que dices es verdad?, preguntó, su voz cargada de desconfianza. ¿Y si todo esto es solo una trampa? ¿Y si formabas parte de los responsables de la catástrofe? No podemos arriesgarnos a que todo esto sea una mentira. Nathan la miró con una mezcla de tristeza y cansancio. Entiendo tus dudas, Mia. No te culpo por sospechar. Pero les juro que solo quiero ayudar. Si hay una forma de comunicarnos con el mundo exterior, de hacerles saber lo que pasó aquí, debemos intentarlo. Lucas, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino. Mia, debemos considerar todas las posibilidades. No tenemos muchas opciones. Nathan podría ser nuestra única oportunidad de cambiar las cosas. Mia sacudió la cabeza, frustrada. ¿Y si al intentar contactar con el exterior, solo logramos atraer más peligro? ¿Qué pasa si aquellos que causaron esto están esperando a que alguien como Nathan salga a la luz para terminar el trabajo? Derek, quien había estado escuchando atentamente, sabía que Mia tenía razón en parte.
El riesgo era real. Pero también sabía que quedarse en el refugio indefinidamente no era una opción viable. Necesitaban tomar decisiones difíciles, y necesitaban tomarlas ahora. Escuchen, dijo Derek, alzando la voz lo suficiente para calmar la discusión. Entiendo sus miedos. Todos estamos asustados. Pero necesitamos un plan. No podemos seguir escondiéndonos para siempre. Si Nathan tiene razón, podríamos tener una oportunidad de hacer algo importante, de alertar al mundo y recibir la ayuda que necesitamos. Pero si vamos a hacer esto, debemos hacerlo con cautela. Nathan asintió, agradecido por la intervención de Derek. Lo primero que debemos hacer es encontrar un lugar seguro desde donde podamos transmitir un mensaje. Se de una instalación cercana que podría tener el equipo que necesitamos. Era un antiguo centro de comunicaciones antes del desastre. Si aún queda algo allí, podríamos usarlo para enviar una señal. Y como sabemos que no nos estás llevando a una trampa, insistió Mia, su desconfianza aún evidente. Nathan la miró directamente a los ojos. No lo sabes. Pero tienen que decidir si quieren confiar en mí o no. Estoy dispuesto a ir solo si es necesario. Pero si no hacemos algo, estaremos condenados de todas formas. El silencio cayó sobre el grupo. Mia cruzó los brazos, mirando a Derek, esperando su decisión. Derek sabía que la decisión recaía sobre él. Si bien confiaba en su propio juicio y en la sinceridad de Nathan, también entendía los temores de Mia. Finalmente, habló con determinación. Vamos a ir. Pero tomaremos todas las precauciones posibles. Mia, Lucas, sé que esto es arriesgado, pero quedarnos aquí sin hacer nada también lo es. Si queremos tener alguna esperanza de sobrevivir, debemos actuar ahora. Lucas asintió, mientras que Mia, aunque claramente aún recelosa, accedió con una mirada de resignación. Derek continuó, delineando el plan. Nos moveremos en grupos pequeños. Primero, exploraremos la instalación de comunicaciones para asegurarnos de que es segura. Si todo está en orden, entonces procederemos con la transmisión. No podemos permitirnos ningún error. La tensión en el grupo no desapareció, pero una vez que la decisión estuvo tomada, todos se prepararon para la misión. Esa noche, Derek y Nathan comenzaron a revisar los mapas y preparar el equipo necesario para la expedición. Los días de seguridad relativa en el refugio habían terminado. Ahora, estaban en una carrera contra el tiempo, contra la radiación y quizás, contra enemigos invisibles. Mientras se preparaban para partir, Derek no pudo evitar sentir una mezcla de anticipación y temor. Sabía que lo que estaban a punto de hacer podría ser su salvación o su perdición. Pero también sabía que no podían seguir escondiéndose. La mañana siguiente, el grupo se despidió del refugio temporalmente, con la esperanza de regresar con buenas noticias. Salieron bajo el cielo gris y opresivo, cada paso resonando con la gravedad de lo que estaban a punto de enfrentar. Derek lideraba el grupo, su mente calculando cada posible contingencia, cada riesgo. Mia y Lucas caminaban cerca, alertas y tensos, mientras Nathan, con la mirada fija en el horizonte, se dirigía hacia el futuro incierto, sabiendo que este podría ser su último acto de redención. El peligro no solo estaba en el entorno hostil que los rodeaba, sino también en las fracturas internas que amenazaban con dividirlos en el momento más crítico. El viaje hacia la instalación de comunicaciones no solo sería una prueba de su ingenio y supervivencia, sino también de su confianza mutua, algo que podría decidir el destino de todos. El viaje hacia la instalación de comunicaciones había sido más arduo de lo esperado. El paisaje desolado y los vestigios de lo que alguna vez fue un próspero pueblo los rodeaban, un recordatorio constante de la catástrofe que había cambiado sus vidas para siempre. A medida que avanzaban, las tensiones dentro del grupo no disminuían, especialmente entre Mia y Nathan, cuyos intercambios se volvían cada vez más tensos. Finalmente,
llegaron a la instalación de comunicaciones. Lo que encontraron fue desalentador. El edificio estaba parcialmente derrumbado, y la mayoría de los equipos estaban dañados por la explosión y la radiación. Sin embargo, después de una inspección más minuciosa, Derek descubrió que uno de los transmisores principales aún estaba intacto, aunque necesitaba reparaciones. «Tenemos una oportunidad», dijo Derek, revisando los restos del equipo. «Si puedo arreglar esto, podríamos enviar un mensaje de emergencia. Es nuestra mejor opción para que alguien nos encuentre». Pero el problema no era solo la reparación del transmisor. El área estaba saturada de radiación, mucho más de lo que habían anticipado. Estar allí durante demasiado tiempo podría poner en peligro la vida de todos ellos. «¿Y si enviamos un mensaje y no obtenemos respuesta?», preguntó Lucas, expresando la preocupación que todos sentían. «Podríamos estar exponiéndonos a la radiación para nada». «Tenemos que intentarlo», respondió Derek, aunque sabía que el riesgo era alto. «Si no hacemos nada, estaremos condenados de todas formas. No podemos quedarnos en el refugio esperando que las cosas cambien. Este podría ser nuestro único chance». Nathan, quien había estado observando en silencio, finalmente intervino. «Conozco los protocolos de emergencia del proyecto en el que trabajé. Si enviamos una señal en la frecuencia correcta, es probable que sea interceptada por satélites militares. Incluso si los gobiernos han intentado ocultar lo que sucedió aquí, no podrán ignorar una señal de emergencia de esta magnitud». «¿Y qué pasa si esa señal los alerta y deciden que es mejor eliminar cualquier evidencia, incluyéndonos?», preguntó Mia, su tono lleno de escepticismo. «Es un riesgo que tenemos que correr», dijo Nathan con firmeza. «Si no nos encuentran, estamos muertos de todas formas. Si nos encuentran, al menos tenemos una oportunidad de ser rescatados. Pero debemos ser cuidadosos. No podemos simplemente encender la radio y esperar lo mejor. Necesitamos planear esto meticulosamente». Derek asintió, sabiendo que Nathan tenía razón. Pero aún quedaba un problema por resolver: la energía. El transmisor necesitaba una fuente de energía considerable para enviar una señal lo suficientemente fuerte como para ser captada por satélites. La instalación había tenido generadores en el pasado, pero estaban destruidos. «Podríamos intentar improvisar una fuente de energía», sugirió Derek, su mente trabajando a toda velocidad. «Si conectamos los pocos paneles solares que aún funcionan y utilizamos las baterías que hemos recolectado, podríamos obtener suficiente energía para una transmisión corta». «Pero eso solo nos daría una oportunidad», dijo Lucas. «Si fallamos, no tendremos una segunda chance». «Entonces no fallaremos», dijo Derek con una determinación que sorprendió al resto. «Tenemos que sincronizar todo perfectamente. Necesitamos calcular el momento exacto en el que los satélites pasarán sobre nosotros para maximizar nuestras posibilidades de éxito». Durante las siguientes horas, el grupo trabajó incansablemente para reparar el transmisor y reunir los componentes necesarios para generar la energía que necesitaban. Cada segundo que pasaban en la instalación aumentaba su exposición a la radiación, pero no tenían otra opción. Mientras Derek y Nathan trabajaban en el equipo, Mia y Lucas vigilaban los alrededores, alertas ante cualquier señal de peligro. El aire estaba cargado de tensión, no solo por el entorno hostil, sino también por la presión de saber que sus vidas dependían de que todo funcionara a la perfección. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, Derek dio un paso atrás y observó su trabajo. El transmisor estaba listo. Habían configurado la frecuencia en la banda militar, siguiendo las indicaciones de Nathan, y habían sincronizado la transmisión con la próxima pasada de un satélite conocido. «Es ahora o nunca», dijo Derek, mirando a su equipo. Todos asintieron, conscientes de la gravedad del momento. Nathan se acercó al panel de control y, con un último vistazo a Derek, activó el transmisor.
Un zumbido eléctrico llenó el aire mientras la señal se enviaba, cortando el silencio opresivo que los rodeaba. Por un momento, el grupo contuvo la respiración, esperando cualquier indicio de respuesta. Pero el zumbido del transmisor pronto se desvaneció, dejando solo el sonido del viento susurrando entre las ruinas. El tiempo parecía estirarse interminablemente mientras esperaban, cada segundo llenándolos de una mezcla de esperanza y desesperación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la radio emitió un crujido, seguido por una voz distorsionada. Transmisión recibida, ubicación confirmada, preparando respuesta. El alivio fue palpable, aunque mezclado con la inquietud de no saber exactamente quién estaba del otro lado. Pero lo más importante era que habían sido escuchados. Habían logrado lo que parecía imposible. Sin embargo, mientras el grupo se preparaba para regresar al refugio, sabían que su misión aún no había terminado. Habían dado el primer paso para ser encontrados, pero ahora debían enfrentar las consecuencias de su decisión, para bien o para mal. El equipo había regresado al refugio con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Sabían que la señal había sido enviada, y aunque la respuesta que recibieron fue breve, sabían que alguien los había escuchado. Ahora, solo quedaba esperar y prepararse para lo que venía. Mientras Derek y Nathan ajustaban los equipos de monitoreo, Mia y Lucas permanecían cerca, atentos a cualquier indicio de respuesta. El refugio, aunque rudimentario, había sido un salvavidas, protegiéndolos de la radiación y brindándoles un espacio seguro para planificar sus próximos pasos. El silencio, que normalmente habría sido reconfortante, ahora se sentía pesado, cargado con la incertidumbre de lo que podría suceder. Pasaron horas que parecieron días, hasta que finalmente, el equipo de radio captó una nueva señal. Esta vez, era clara y directa. Equipo de rescate en camino. Mantened la frecuencia abierta. Llegada estimada en 3 horas. La noticia fue recibida con una mezcla de alivio y preocupación. Si bien era un triunfo el saber que la ayuda estaba en camino, el grupo también era consciente de los riesgos que implicaba. No sabían quiénes eran exactamente los que respondían a su llamado ni cómo serían tratados una vez rescatados. Pero no tenían más opciones. Mientras esperaban la llegada del equipo de rescate, Derek y su equipo discutieron cómo manejarían la situación. Decidieron que lo mejor sería cooperar y brindar toda la información posible sobre la catástrofe. Era crucial que el mundo supiera lo que había ocurrido en aquel pueblo devastado, no solo para salvar a otros posibles sobrevivientes, sino también para evitar que algo así volviera a suceder. Finalmente, el sonido de helicópteros y vehículos aéreos de rescate se hizo audible. Al mirar hacia el cielo, vieron las siluetas de los helicópteros descendiendo sobre las ruinas del pueblo. La tierra temblaba bajo el peso de las máquinas, y el viento levantaba polvo y escombros mientras las naves aterrizaban cerca del refugio. El equipo de rescate estaba compuesto por soldados y científicos, todos con trajes protectores similares a los de Derek. Al bajar de los helicópteros, los rescatistas se movieron rápidamente, estableciendo un perímetro seguro y dirigiéndose hacia el refugio. Derek Albright, preguntó el líder del equipo de rescate al llegar a ellos. Derek asintió, y el líder continuó: hemos recibido su transmisión. Estamos aquí para llevarlos a un lugar seguro. Pero necesitamos más información antes de proceder. Derek les explicó brevemente lo que había sucedido, cómo habían sobrevivido y la situación en la que se encontraban. Mencionó que había estado buscando sobrevivientes y que había encontrado a Mia y Lucas, y cómo juntos habían logrado enviar la señal de auxilio. Luego, añadió con firmeza: hay más personas ahí fuera. Debemos encontrarlas y sacarlas de aquí antes de que sea demasiado tarde. El líder del equipo asintió y les indicó que abordaran uno de los helicópteros. Los llevaremos a una instalación segura para descontaminación y tratamiento médico. Luego, podremos coordinar las misiones de búsqueda para localizar a otros sobrevivientes. A bordo del helicóptero,
mientras se alejaban del pueblo devastado, Derek observó las ruinas por última vez. Sabía que la vida que conocían había cambiado para siempre, pero ahora había una chispa de esperanza. No solo para ellos, sino para cualquier otro que pudiera estar esperando en el silencio mortal de aquella tierra arrasada. Tras aterrizar en una base militar en un lugar seguro, Derek y su equipo fueron recibidos por un grupo de médicos y especialistas. Después de pasar por el proceso de descontaminación, les proporcionaron ropa nueva y los llevaron a una sala de reuniones donde los esperaban varios oficiales y representantes de la prensa. La sala estaba llena de periodistas, todos ansiosos por escuchar la historia del desastre que había caído sobre el pueblo. Cuando Derek entró con Mia, Lucas y Nathan, las cámaras y micrófonos se dirigieron hacia ellos, capturando cada movimiento. Derek sabía que lo que dijeran en ese momento podría cambiar el curso de los acontecimientos. Con un profundo suspiro, comenzó a relatar lo que había sucedido, desde los primeros indicios de que algo andaba mal hasta el fatídico día en que la bomba erróneamente destruida convirtió el pueblo en un páramo radiactivo. «Este no es solo un accidente», dijo con voz firme, mirando directamente a las cámaras. Es un ejemplo de cómo un error puede llevar a la destrucción masiva. Pero también es un llamado de atención. Hay vidas en juego, y necesitamos la ayuda del mundo para encontrarlas y protegerlas. No podemos permitir que esto se repita. La sala estaba en silencio mientras Derek hablaba. Sus palabras resonaban con una mezcla de dolor y determinación. Sabía que su mensaje tenía el poder de movilizar a la comunidad internacional, de hacer que las naciones se unieran para enfrentar la catástrofe y evitar futuras tragedias. Cuando terminó de hablar, los periodistas comenzaron a hacer preguntas, ansiosos por obtener más detalles. Derek, Mia, Lucas y Nathan respondieron lo mejor que pudieron, conscientes de la importancia de cada palabra que decían. Al salir de la sala de prensa, el equipo sabía que habían dado un paso crucial para asegurar la ayuda que tanto necesitaban. Pero también sabían que la misión estaba lejos de terminar. Ahora que habían encendido la luz sobre lo que había ocurrido, debían seguir adelante, asegurándose de que los sobrevivientes restantes fueran encontrados y rescatados. El helicóptero sobrevolaba las ruinas del pueblo una última vez antes de partir. Desde la altura, Derek, Mia y Lucas observaron en silencio el desolado paisaje que había sido su hogar durante tanto tiempo. Aunque sabían que no encontrarían más sobrevivientes, no podían evitar sentir una profunda tristeza por aquellos que se habían perdido. Al llegar a la base, fueron recibidos como héroes, pero el peso de lo que había sucedido no les permitía sentir alegría. Después de semanas de búsqueda y esperanza, la realidad era innegable, no había más sobrevivientes. El pueblo había sido devastado por la radiación, y cualquier esperanza de encontrar vida había desaparecido con el tiempo. Sin embargo, el final de esta búsqueda no significaba el fin de su misión. Mientras descansaban en la base, los tres comenzaron a discutir qué harían a continuación. Las experiencias que habían vivido juntos, la catástrofe que habían enfrentado y la injusticia que había caído sobre su pueblo, los habían cambiado profundamente. Derek, con su conocimiento científico y su determinación, propuso la idea de formar una organización dedicada a prevenir y combatir este tipo de desastres. Sabía que lo que habían vivido no podía repetirse en ningún otro lugar del mundo. Mia, con su fortaleza emocional y su habilidad para conectarse con las personas, se unió a la idea, sugiriendo que la organización también debería enfocarse en brindar apoyo a las víctimas y sus familias. Lucas, el joven con un espíritu indomable, estuvo de acuerdo en que debían hacer algo más que sobrevivir. Debían luchar para que ningún otro pueblo sufriera lo que ellos habían sufrido. Así nació la Fundación Phoenix, un nombre que simbolizaba su renacimiento de las cenizas de la tragedia. Su misión era clara: investigar y prevenir catástrofes tecnológicas, luchar contra la negligencia y el error humano que pudieran conducir a desastres similares, y apoyar a las comunidades afectadas por tales eventos. Con el apoyo de científicos, expertos en derechos humanos,
y gobiernos internacionales, la Fundación Phoenix rápidamente ganó reconocimiento. Organizaron conferencias, realizaron investigaciones y presionaron por políticas más estrictas para evitar que armas devastadoras fueran utilizadas sin la supervisión adecuada. También crearon una red global de respuesta rápida, lista para actuar en cualquier rincón del mundo donde una catástrofe amenazara con repetirse. A medida que la organización crecía, Derek, Mia y Lucas se convirtieron en figuras respetadas en la comunidad internacional. Su historia no solo sirvió como un recordatorio de la fragilidad de la vida, sino también como un testimonio del poder de la resiliencia y la acción colectiva. Aunque la tristeza por la pérdida de su pueblo nunca los abandonó por completo, encontraron consuelo en la misión que habían emprendido. Sabían que, al transformar su dolor en acción, estaban honrando a aquellos que no habían podido salvar. Cada vez que lograban prevenir una catástrofe, sentían que estaban cumpliendo una promesa, no solo a sí mismos, sino a todos los que se habían perdido en aquella fatídica explosión. Con el paso del tiempo, la Fundación Phoenix se convirtió en un símbolo de esperanza, una fuerza que se enfrentaba a la oscuridad con la luz de la determinación y la compasión. Y aunque Derek, Mia y Lucas nunca pudieron olvidar el pasado, encontraron en su trabajo un propósito que les dio fuerzas para seguir adelante. El cuento finaliza con la imagen de los tres, ahora rodeados por un equipo internacional comprometido con la misma causa, observando un nuevo amanecer desde las oficinas centrales de la Fundación Phoenix. Sabían que había mucho trabajo por hacer, pero también sabían que no estaban solos. Juntos, habían transformado una tragedia en una oportunidad para cambiar el mundo, asegurándose de que las lecciones aprendidas nunca fueran olvidadas. En este capítulo final, los protagonistas, después de no encontrar más sobrevivientes, canalizan su dolor y experiencia en la creación de una organización dedicada a prevenir y combatir desastres similares. Este desenlace resalta la importancia de la acción colectiva, la resiliencia y la transformación del sufrimiento en una fuerza positiva, ofreciendo un cierre esperanzador a la historia.